Buenos días compañeros y maestra. Hoy les venimos presentando el tipo de texto descriptivo. Mi equipo está conformado por Erika, Rosa, Ingrid y su servidora Alma Lucero. El texto descriptivo es un discurso oral o escrito que tiene coherencia interna propia. Definimos el texto de tipo descriptivo como aquel en el que se otorga información al lector u oyente, de forma que pueda fabricar sus propias representaciones mentales, es decir, consta de las descripciones que sirven al interlocutor para hacerse una idea bastante cercana y acertada de aquello de lo que está hablando. En el texto descriptivo se pone especial énfasis en los detalles y en las definiciones. Se trata de dar una visión de un objeto, una persona o un hecho, lo más adecuado posible a la realidad. Las preguntas que nos pueden ayudar a describir: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Los textos descriptivos no solo sirven para describir cosas tangibles o aquello que se puede ver y oír. Un texto descriptivo puede servir para expresar sentimientos. Por ejemplo, si escribiéramos un texto respondiendo a la cuestión ¿cómo me encuentro en esos momentos?, la respuesta sería un texto descriptivo analizando nuestra situación actual. Consta de una estructura bastante clara y diáfana. La introducción. Aquí es donde se identifica el objeto que será descrito, ya sea una persona, situación, etc. El lector u oyente ya tiene una parte de la información a la que ha de prestar atención. Desarrollo. También conocido como nudo, aquí se comienza a describir una gran profundidad el objeto descrito. Se presentan aspectos más generales y otros más detallados, pudiendo caracterizarlo de forma más o menos objetiva o subjetiva. Conclusión. Se realiza una especie de resumen de la descripción para cerrar la caracterización del objeto, ser animal, etc. El texto de descripción técnica tiene hacia el objetivo usando un lenguaje denotativo con tecnicismo y adjetivos especificativos. Cumple con la función referencial o informativa del lenguaje, definiendo y explicando con rigor científico y exhaustividad los elementos, la composición y funcionamiento y utilidad del objeto de estudio. El texto de descripción literaria se caracteriza por su función estética. Usa un lenguaje connotativo a través de figuras retóricas y adjetivos explicativos para la descripción subjetiva del autor. Sea creíble con una lógica que obedece a criterios artísticos. Algunos ejemplos de los tipos literarios son retrato, epopeya, prosopografía, caricatura y topografía. Los textos descriptivos se dividen en dos grandes grupos: los descriptivos objetivos y descriptivos subjetivos. Ejemplos de textos descriptivos objetivos están los textos científicos, técnicos, sociales y manuales. Ejemplos de textos descriptivos subjetivos son los textos de opinión, de publicidad, poemas, novelas, canciones y crónicas. ¿Cómo hacer un texto descriptivo? Consejos. Aprender a observar bien antes de escribir. Una descripción es la narración de lo que estamos viendo, por lo tanto, detecta aquellos elementos particulares y que hacen que lo que quieras decir sea único. Segundo, escoge lo más importante. Cuando hacemos un texto descriptivo, a veces podemos pecar de introducir demasiada información, que al fin y al cabo no aporta nada. Nuestro consejo es que comiences incluyendo toda la información que veas oportuna y que después releas el texto y borres todo lo que sea impredecible. Tercero, redacción ordenada. Estamos ante un texto descriptivo, es decir, no es un manual de instrucción ni una lista. Es un texto que tiene que contar con una coherencia y una lógica interna, describe bien lo que ves y apuesta por una lectura que esté relacionada entre sí, para que el lector pueda viajar contigo gracias al poder de las palabras. Puedes contestar las siguientes preguntas: ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? ¿Cuál es tu meta? Y posteriormente mandarlo con Rosa Aurora. Tienes 3 minutos para contestarlo.